Hay una altura del partido en donde uno tiene la necesidad y el deber de empezar a transmitirle a los que vienen, los más jóvenes, y los que van a venir cuando nosotros no estemos, qué es lo que hemos hecho en esta tierra. Hay un montón de gente en la Argentina haciendo cosas muy importantes y dejando huella importante, dejando huella grande. Hoy les voy a presentar a una persona con la cual yo estoy lleno de amigos en común, pero es la primera vez que voy a tomar una copa con él. A él le dicen Pepe, se llama José Muñoz Aspiri, y es un trabajador, un militante, un luchador para darle a nuestra identidad y a nuestras cosas en todo el ámbito un trabajo muy serio. Pepe, yo te pregunto, imagínate vos que acá tenemos un muchacho de 18 o 20 años que solo ha conocido el villiquen de la realidad argentina. Entonces, el muchacho nos ha dado la chance de que le contemos un poco. Nosotros somos testigos de cuestiones de identidad, de cuestiones de historia, que como vos bien señalás, no es la historia villiquen simple, mucho más compleja. Entonces, empecemos a hablarle de la identidad que nosotros podemos transmitirle. Porque vos has trabajado mucho este tema. Es un tema dificilísimo y bienvenido. El fallecido antropólogo Claude Lévi-Strauss, que es el creador de la escuela estructuralista, decía que uno de los temas más difíciles que existían era el tema de la identidad. Y lo dice un francés que supuestamente la tiene muy en claro, pero el propio europeo no tiene en claro su propia identidad porque todos somos hijos de las migraciones. Somos hijos de la migración, lo digo exageradamente, desde el momento que salimos de África, pero somos parte, y no voy a caer en un multiculturalismo, sino un enriquecimiento mutuo de todo lo que hemos vivido. Voy a hablar específicamente de la Argentina. Te comenté algo recién, que antes de ir a Europa, donde pude ver estas cuestiones también de la identidad, me toca estar en Formosa y me dice, mira, tenés que hablar con este comandante de gendarmería. Bueno, voy a hablarlo. Y vi un tipo con una pinta, para que yo diga que un tipo tiene pinta, ¿no? Espectacular, parecía Paul Newman recientemente fallecido, o Boy, que murió Roger Moore. Le digo, déjenme de embromar, este no es un comandante, quiero algo más. No, este es el comandante. Bueno, este hombre había nacido en Misiones, era comandante en Formosa, rubio, de ojos celestes, enorme y rasgado, pero el papá era ucraniano, la mamá era coreana, de Misiones, y hablaba perfectamente el guaraní, y era más argentino que el mate cocido. Es decir, ¿qué es la identidad? La identidad yo no la puedo definir, inclusive no la puedo definir en este libro que tuve que escribir sobre el Bicentenario. Es la posesión de una herencia en común. La posesión de una historia en común y de una cultura en común. La Argentina es evidentemente parte de Iberoamérica, pero a diferencia de otros lugares de nuestros hermanos, tiene enormes componentes de migración que en la mitad de la Argentina es descendiente de italianos. Perdóname, sí, claro. Un segundito. Le vamos a poner a nuestro interlocutor imaginario de 18 o 20 años un nombre. ¿Qué nombre le podemos poner? Ponle un nombre. Ponle Jorge, por ejemplo. Jorge recién me hizo notar, pero ¿cómo? Pepe Muñoz Aspiri, que es un hombre rigurosísimo, cultivado y demás, se encontró con un comandante de gendarmería. ¿No tiene prejuicios con las Fuerzas Armadas? En absoluto. Y es más, te voy a contar algo que estoy recordando. Estamos en medio de un recordatorio absoluto de lo que fue nuestro combate por la recuperación de Malvinas, no invasión de Malvinas.
un periodista español que escribe con respecto a los pilotos argentinos y dice: conmueve ver los apellidos compuestos españoles e italianos, te puedo decir algunos, que parecen lápidas antiguas. Ellos van serenos a la muerte. Ellos pelean no solamente por un pedazo de tierra, ellos pelean por algo tan simple que se llama la conciencia del deber. Ellos están absolutamente convencidos de lo que fueron sus héroes anteriores. Y sus héroes anteriores fueron no solamente San Martín, sino también un italiano, Manuel Belgrano, por ejemplo. Claro. Manuel Belgrano. Y puedo poner Brown, querido holandés. Es decir, somos una mezcla de todos. Ese prejuicio anticastrense nos hace mucho mal e inclusive es muy bien incentivado desde afuera. Obviamente, lamentablemente, ciertos sectores de las Fuerzas Armadas integraron golpes de Estado con respecto no a la Constitución Nacional, sino a proyectos de independencia como fue el irigoyenismo en cierto momento y después en el 55 el peronismo. No era derrotar la chusma radical o la negrada peronista, era derrocar la necesidad de un país independiente y las chimeneas de Perón y volver a un sentido de un país agrario en el cual fuera ni siquiera una factoría próspera. Te interrumpo otra vez. Sí. Porque nuestro amigo Jorge, que tiene 20 años, como muchísimos chicos jóvenes, no entienden cómo fue eso de que en Malvinas se peleó en el más alto nivel de la épica nacional. Sí. Entonces vos has dado un hilo conductor entre el heroísmo de esos pilotos y la semilla o la herencia que a ellos les llegó de los padres de la patria. Te voy a contar una anécdota. No solamente hablo de los pilotos, hablo de los conscriptos también. De los conscriptos. Nadie peleó por la junta militar. Este Se es el peleó punto. por la recuperación del territorio perdido. Y por favor, no volvamos a hablar de invasión de Malvinas. Estamos hablando de recuperación del terreno patrio. Ahora, si eso se dio en el momento de un gobierno ilegítimo que lo hizo con sentido espurio, no significa negar. Porque, por ejemplo, cuando se pelea en la Vuelta Obligado, el 20 de noviembre de 1845, nadie defendía la dictadura de Rosas, la gente defendía la soberanía de la navegación en los ríos interiores. Es muy interesante cómo desde afuera, con aliados internos, nos confunden completamente el discurso. Y después nos vienen con esto de iluminaritos por la lástima, los chiquitos de la guerra. Quiero comentar, y esto existe, el documento, que hubo soldados de 16 años que en Monte Longdon murieron y eran ingleses. Ellos no los llaman chiquitos de la guerra, los llaman Lord of the War, señores de la guerra. Sería interesante ver a qué edad ingresaron en las filas de la milicia gente como San Martín y otros tantos. No estoy haciendo una apología de la violencia ni nada, pero tampoco estoy negando lo que significó la voluntad soberana que tuvimos en algún momento, lamentablemente por un gobierno espurio, lo que sea, pero de recuperar lo que nos pertenece. El alférez Juan Manuel de Rosas peleó a las órdenes del sargento mayor Manuel Belgrano cuando tenía 13 años. Exactamente, y servía un cañón pesado en las invasiones inglesas. Y aparte había otro mozo, Martín Güemes, que tomó por asalto de caballería un barco que había quedado varado, y fue felicitado. Disculpa, yo soy Rosita, vos me estás poniendo el pie, ¿no? Pero fue una carta del alcalde, el niño de 13 años ha descollado en la acción, una carta del alcalde los felicita a los dos, los felicita justamente a Ortiz de Rosas y a su madre, cómo se había comportado el niño sirviendo un
calzón, perdón. Cañón pesado. Ah, y hablando de calzones, porque también las minas pelearon. Las mujeres pelearon. No soy sexista. Sí, hubo calzones. El caso de la tucumanaza, Manuel Pedraza. Sí. Muere el marido, toma el fusil y liquida esto, que es muy parecida a María Pita. Mariana Céspedes. Y María Pita en el ataque de la flota inglesa al puerto en Galicia. Justamente la contraofensiva, la contraarmada que hace que fue un desastre. Claro, eso no firmó Hollywood, ¿no? Claro. La de Drake, María Pita, dijo, los hombres conmigo, y cargaban, bueno, eso es lo ibérico, también lo itálico, Claro. Vos sabés que el soldado que fue a Malvinas, que tenía 18 años, 19, en el 76 tenía 12. Sí. Entonces, ¿qué tenía ese tipo? No iba a defender ningún proyecto represivo ni nada. Exactamente. Iba a pelear por la patria. Iba a pelear por la patria. Y los conozco, algunos de ellos. Mira, yo tengo el honor de ser amigo de varios oficiales, entre ellos, por ejemplo, disculpa que pasé la visa, el teniente Reyes que me habló hoy. El teniente Reyes era compañero mío en el colegio. A los 14 años ingresamos al colegio La Salle. Cuarto año él se va, ingresa a la escuela de aviación militar. Quinto año venía con uniforme a verlo. Le toca ir. Defiende la posición de su batería hasta último momento. Bien. Cae prisionero y los suboficiales le dice, llévese mis insignias, señor, usted se tiene que casar, y se va primero. No, yo me quedo. Bien. Yo le probé el libro que se llama, lo tengo por ahí, Malvinas, nos enfrentamos y le dimos batalla. Cuando yo veo que es ex conscriptos, soldados, claro. Mi teniente le dice, yo no soy tu teniente, yo soy Jorge, yo ya me retiré. Señor, usted siempre seguirá siendo mi teniente. Y a mí se me pienta un lagrimón. Claro. ¿Qué crees que te diga? Y él es tan sencillo que hubo otras cosas, sí, ya lo sé. Pero en las guerras sucede eso. Claro. Lo que pasa es que la victoria, esto lo dijo alguien, tiene muchos padres. La derrota es huérfana. La derrota es huérfana. Vos sabés que, hurgando en tu biblioteca, cuando vos fuiste a buscar el vino, encontré un libro de un oficial de artillería de la Fuerza Aérea, prologado por vos. Entonces, mientras vos venías, Jorge, nuestro chico amigo, me dijo, ¿pero cómo? No solo es amigo de militares, ¿cómo un intelectual de tan alto nivel le prologa un libro militar que tuvo en Malvinas? ¿Cómo le explicamos esto a nuestro amigo Jorge de 20 años? Por ejemplo, diciéndole, mirá, querido Jorge, el otro día tuve la oportunidad y el honor de conocer personalmente, y no te puedo mostrar la foto, al Comodoro Carballo, que hundió 2 fragatas y averió 4, y que el Comodoro fue instructor de Jorge, tu tocayo, Reyes, y que le puso mi hijo en el corazón, porque ellos son una hermandad de tal manera que cuando muere uno de ellos, muere un hijo o muere un hermano. Lamentablemente ha habido una campaña de ponerlos como monstruos a gente que pelearon, Jorge, por tu país y por todos nosotros. Jorge Reyes, que vos, Oscar me estaba mostrando, fue compañero mío en el colegio, yo lo conozco de los 14 años. Él en cuarto año deja el colegio porque ingresa en la escuela de aviación militar. ¿Año? Uy, te estoy hablando en plena dictadura, ¿eh? Ah. No le puso la mano a nadie. Ahora te voy a comentar algo referente a eso. Y nos venía a ver con el uniforme de cadete. Era tan loco lo que se estaba viviendo en ese momento que Jorge me dijo, mirá Pepe, estábamos tan meloneados, te agarraban en el melón, que a mí afortunadamente no me dieron la orden. Pero si me hubieran dado, yo iba a patear puertas
convencido que lo hacía por mi patria. Claro. De la misma manera que otros ponían bombas, convencidos que lo hacían por la liberación nacional. Y sabes una cosa, muchos de ese lado sobrevivieron. A mí no me tocó golpear a nadie. Y ninguno de ellos me lastimó a mí. Y ahora están en nuestra mesa tomando vino. Y se abrazaron. Fue horrible lo que nos hicieron. Nos hicieron enfrentarnos entre nosotros. Porque lograron el proyecto, que era desindustrializar el país. No voy a hablar ahora de los desaparecidos nada por el estilo. Acá, el 24 de marzo se instituyó, y sobre todo el 2 de abril de 1982, la recuperación de Malvinas. Pero 2 de abril de 1976, y búsquelo por favor en internet, es el discurso. Martínez de Oz, diciendo de la apertura indiscriminada, no es muy diferente a lo que estamos viviendo en este momento. Yo me hago cargo de lo que digo. Uno lo escucha de Duchovny y lo está escuchando a Martínez de Oz. Claro. Esto no va mal. Hay que desindustrializar. No voy a caer ya en el discurso porque este ya es fundamentalista con su Lisepar. Es decir, retrata de la Argentina ni siquiera como una colonia próspera, sino como una factoría periférica en la cual obviamente los beneficios van a ser a través de un derrame asimétrico de una determinada clase social. Me gustaría que vos... En el campo nacional y popular se hicieron macanas de la Gran 7, estamos de acuerdo, por ejemplo, perdóname. Me gustaría que le expliquemos a Jorge cuántas veces en nuestra historia, o sea, en nuestra identidad, nos hicieron pelear entre hermanos. Desde que nacimos, a mí cuando me hablan de la grieta, un término que inventó creo que un gordo drogón que ahora se dio vuelta. Jorge Larrata. Sí, exactamente. Lo dijiste vos, lo digo yo. La grieta, ¿sabés cuándo comenzó, estimado amigo? Cuando lo fusilaron a Liniers. Y cuando la fusilaron a Liniers, no encontraban criollos y tuvieron que ir a buscar a prisioneros ingleses de 1806-1807 para que... Ahí comienza la guerra. Porque estaba desde antes. Existía algo que se llamaba la pandilla del barranco. ¿Qué era el barranco? Cuando uno ve en este momento lo que es... Déjame pasar el aviso. Está el Torcuato Tasso y enfrente, lugar de tango maravilloso, y enfrente está el Museo Histórico Nacional. Es como una lomada, un barranco, en la cual pasaban los barcos ingleses y aireaban gente que con una lámpara decían pueden bajar los productos que traen de contrabando. ¿Quién lo llamaban los ingleses la pandilla del barranco? ¿Quién comandaba la pandilla del barranco? Nada menos que... Joseph Martínez de Oz. Exacto, que estaba a cargo de la... Joseph Martínez de Oz. Estaba a cargo de la aduana de Buenos Aires. Y da la casualidad que en los 3 efímeros meses que Bedford fue gobernador, hasta la Reconquista, ¿quién seguía? Martínez de Oz. Entonces cuando yo lo veo, y disculpame, a mí me encanta el quilombo, a Guillermo Moreno el otro día cantando la marcha todo lo que daba delante del pabellón Martínez de Oz, me pareció, yo puse en broma, le digo, esto es un bochorno, y la compañera me dice, bochorno, yo me divertía como loco, no me disparé, había un batuque por no decir otra cosa, porque para mí quilombo es una palabra que tiene una aseveración muy importante. Los quilombos eran la república de los negros que se rajaban a las más horas a defender su libertad. No quilombo, un batuque. Bueno, pero ahí está, Joseph Martínez de Oz, exactamente. Entonces, nosotros salimos malparidos de entrada. Y por eso, y eso es lo que pongo acá, y me tocó hablar en la Universidad de Valladolid, le digo, lo nuestro no fue, me dice, bueno, pero es el bicentenario de vuestra independencia. Le digo, no.
Lo nuestro no fue ni independencia, lo nuestro fue lo que nosotros llamamos balcanización, no es un término mío, lo trae Manuel Ugarte, que ya hablaba de la patria grande, y otros más. Algo similar, lo que les pasó a ustedes en Europa hace 30 años, que lo vieron en Yugoslavia, por eso hablamos de los Balcanes. Nos dividieron muy inteligentemente, de la misma manera que ustedes, hermanos españoles, ahora los quieren balcanizar a través de una malentendida ciudadanía y a nosotros a través de un malentendido indigenismo, donde estamos inventando nación guayarita, nación mapuche. Los tenientes reyes de los que yo te hablé, me dijo, tuve 3 soldados patagónicos, uno se llama Riquelme, otro Yancumil, que esto es de guerra. No tenían ni idea de una bandera mapuche. Claro. Ellos estaban orgullosos de pelear con la bandera argentina. Y yo los conocí, unos chinos, pero unos chinos en el buen sentido, es decir, cuando acá se federaliza la ciudad de Buenos Aires, que lo rompen la cabeza al oligarca de Carlos Tejedor, ¿quiénes son? Los chinos de Roca. Roca era de Tucumán, y vino con la gente del interior, y eran todos así. Claro, si vinieron eran los chinos de Roca, que le rompieron la cabeza, por decir otra cosa, a los oligarcas porteños. Y yo soy porteño. Le voy a decir algo otra vez a Jorge y yo te voy a pedir que vos me ayudes a explicarlo. A ver. Vos sabés que yo soy médico psiquiatra y psicoanalista. Por eso me estás tratando en este momento. Te tendrías que acostar después en el diván. No. No. Soy un hombre grande. Hay un error gravísimo de concepto en lo que es la identidad. Muchos, ilusoriamente, necesitamos creer desesperadamente que la identidad es algo unívoco, una esferita prolija y linda. Nos cuesta aceptar que la identidad está hecha de grietas, de fracturas, de guerras, de confrontaciones. Y nosotros vamos a tener que explicarle a Jorge, porque este periodista que empezó a hablar de la grieta, Jorge Larraca, confunde a la gente haciéndole creer que la grieta que nos tiene enfrentados y peleándonos es algo muy recientito, culpa de un gobierno reciente. Tenemos que explicarle a Jorge, que vos, que yo, que mucha gente, ese oficial que vos le prologaste el libro, como nuestros soldados que fueron a Malvinas, los que lo acompañaron a él y que lo ellos van, tienen que unirse todos, dejando esa grieta atroz que empieza en 1976. Tienen que dejar esa grieta de lado y tienen que unirse para ir a pelear contra un enemigo externo. Entonces vamos a tener que explicarle a Jorge que nuestra identidad, el ser argentino, no parte ni se desarrolla como una esfera perfecta. Nuestra identidad está hecha de fracturas, de fisuras, a veces de guerras entre nosotros. Pero inclusive de leyendas, Oscar. Mirá qué interesante. Todos los países tienen sus fracturas. Fíjate que en este momento Inglaterra tiene el Brexit y todo esto. Pero tienen que crear leyendas unívocas que los unan. Por ejemplo, vos tenés en Francia la canción de Rolando. La canción de Rolando. Canción de gesta. Canción de gesta. ¿Quiénes tienen los españoles? Tienen, por ejemplo, el Cid Campeador. El mío sí. ¿Quiénes tienen los ingleses? Tienen a el rey Arturo. Claro. ¿Y quiénes tenemos nosotros? Nosotros tenemos a Martín Fierro. Y nosotros tenemos también al Gaucho Rivero. Entonces yo me acuerdo que lo hablaba con mi viejo, que escribía 3 tomos de la historia completa de las Malvinas. Digo, viejo, ¿cómo fue la historia del Gaucho Rivero? Me dijo, a lo mejor fue un malandra. Pero cuando vos ves el mío Cid, es una historia de saltadores en descampado. Dice, nuestro, es el Gaucho Rivero y el Martín Fierro, claro. Y Martín Fierro, que es el hombre que es arrojado a los toldos, inclusive Miguel Unamuno, el español, dijo, hay ecuaciones gramaticales similares a Mallarmé,
dijo, después de Don Quijote viene Martín Fierro. Esto es hispanidad. No sé qué tendrán los filipinos, pero seguramente cada uno construye. Claro. Y los norteamericanos también crearon sus cosas. Pues lo que pasa es que ellos tienen una formidable usina de ideología que se llama Hollywood, claro, que te crea Castor, esto y aquello. No los critico, me parece maravilloso, pero nosotros tenemos que hacer lo mismo. Claro. Que fue verdaderamente de Gaucho Rivero. Martín Fierro es una creación literaria. Supuestamente Martín Fierro fue una existencia. Pero cuando vos ves, porque mi historia, señores, es la historia del país, cosas que el suelo pasado, cosas que con él sufrí. Vos ves el Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro, y ahí vos comprendés. La gente me dice, es triste la historia de Argentina, es triste la historia de todos los países. Claro. Se dignifican, pero tuvo una guerra civil que se dieron con un tenedor, ¿no? Entonces, para mí es enaltecer, tomar eso, los valores que nos unifican. ¿Qué significa? Los valores significan la solidaridad, la lealtad. No me meto en temas religiosos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pero la comunión católica, no, para que hay gente que no pertenece, yo soy católico, amigo del Papa. No pertenezco a esto, pero mucha gente que no pertenece a nuestra fe también ha peleado, y que vamos construyendo ladrillito, buscar lo que nos una. Te voy a decir cuál es a mi criterio la diferencia, porque hay otro concepto de identidad. No, que no sé, inclusive Alain de Benoist, uno de los principales intelectuales de la derecha tradicional francesa, todo esto, el mismo dice, bueno, ¿qué es la identidad? Él se plantea, imagínate que un francés, la pucha que tiene años, pero ¿qué somos los franceses? Imagínate nosotros tenemos 200 años, pero... Hay otro concepto de identidad que nace también de mi mundo, de la psicología, la psiquiatría. A ver... Y es presuponer que la identidad es algo que empieza, crece y se desarrolla, y no algo que se fabrica. Te voy a dar dos modelos de fabricación. Un buen aborde el que estás haciendo, a ver. Te voy a dar dos modelos de fabricación. A ver, qué buen aborde, sí. Porque los países fabrican cosas. Sí. Entonces vos decís, el mate es made in Argentina. Sí. Y el Chrysler es un auto made in Norteamérica. Sí. Pero la identidad es made in. Te voy a dar un ejemplo práctico, a ver qué te parece, porque se lo tenemos que explicar a Jorge. A Jorge. Y voy a tomar dos guerras, para que veas cómo de la guerra se construye identidad, de la manera A o de la manera B. Estados Unidos va a la guerra de Vietnam, que es una guerra oprobiosa, miserable, y encima pierden mal. La enorme potencia, enorme de su época, pierde con un país humilde. Sin embargo, de esa derrota, ellos sacan 70 películas de sus héroes. Rambo, el coronel no sé cuánto, los boinas verdes. Entonces, ayudan a la constitución de la identidad sobre la épica del bien. Después que está sólida esa identidad, te hacen una película sobre las miserias de Vietnam. En cambio, en la fabricación de identidad de un país sojuzgado y dependiente como el nuestro, sobre la confrontación fraterna de los 70,
tenemos 70 películas. Sobre la confrontación épica de Malvinas contra un invasor, tenemos películas mariconas, lacrimógenas, miserables y repulsivas. Ahí ves cómo la construcción de una identidad es made in, son procesos de fabricación de la misma. Absolutamente, es más, de esta guerra que ellos perdieron, e inclusive hacen una épica a través de su propia derrota cuando vos ves Apocalypse Now, que comienza justamente con una canción de Doors, No, This is the End, My Only Friend. Maravillosa película. Son impecables para transformar el discurso. Ahora, todo lo que yo he visto sobre Malvinas, salvo una que tengo ahí, que es un testimonio de los parientes de los que murieron en la guerra, que se llama Locos de la Guerra, pero que son reportajes, todas son una mierda. Disculpame que hable de esta forma. Cuando yo veo Iluminados por la Lástima, porque no es por las llamas, me pareció una cagada total, y aparte que fue hecho en base al testimonio de un cobarde que dedicó su lugar y que en el lugar de él, no voy a decir el nombre, murió otro. Yo estaba esperando de que una película se llama, me dijeron, yo la vi, ¿no? Soldado Argentino solo conocía, que creo que es La Leyenda, porque los ingleses son tan inteligentes. Hace rato que vienen a ver que ellos construyen leyendas inclusive con respecto a sus enemigos. Hicieron la leyenda del soldado Pedro. El soldado Pedro es el que no se quiso rendir y estuvo peleando al final y bajando el tipo. Yo pensé que era sobre una fantasía, que hermano, como ellos Boudica, una que se enfrenta con la legión romana, la legión romana te decían persa, pero esos son constructores de leyendas. Claro. ¿Por qué? Porque tienen grandes escritores. Claro. Yo vengo de Inglaterra y yo admiro a los ingleses y admiro a su historia y admiro a Chesterton y admiro. Que me tenga que cagar a tiros con ellos no significa que yo lo desprecie, ¿viste? Nada por el estilo. Inclusive hicieron la leyenda del soldado Pedro, que hasta el último momento ya estaba reñida Argentina y el tipo seguía cagándolos a tiros de arriba. Ellos inventaron un enemigo imaginario. Son maravillosos. Claro. Mirá, y nos dejan mejor a nosotros que nosotros mismos. Que nosotros mismos. Pero claro, esto es lo que hicieron los árabes. Cuando vos enalteces a tu enemigo, te enalteces a vos mismo. Exactamente. Lo que pasa es que ya con los aviadores no pudieron. Y esto me encantó porque sus propios camaradas de las otras fuerzas, inclusive los maniobradores, le decían panqueques. Y ahí demostraron lo que eran una de las mejores fuerzas aéreas del mundo, no por el equipamiento, sino por la calidad que tenían. Pero esto no es necesario que diga yo, ¿no? Y afortunadamente tengo amistad con varios de ellos. Pero así como ellos construyen leyendas, ¿y nosotros por qué no podemos construir leyendas? Sin irnos al diablo. Claro. Pero podemos construir leyendas, ¿no? Por supuesto. La leyenda, porque yo escribí hace poco con respecto a un caído que la mitad está en Malvinas, de los restos, y la mitad está enterrado acá, ¿no? Ajá. El testimonio del cóndor caído. Ahora no voy a decir el nombre porque no quiero lastimar a la familia ni nada por el estilo. Él es que inclusive le habían dicho, usted puede volver, se ha cumplido sus 4 misiones. Bueno, dijo, no, se quedó. No, vuelve. Es lo que le pasó también a Negro Reyes. Ya, Negro, él pone, te voy a comentar algo, disculpa que sea mi amigo, pone todo el equipaje en el avión, ¿no? Ya termino lo suyo, váyase. Pero ve que en el avión están bajando material de guerra y ves al soldado gritando, ¿qué le pasa, muchachos? ¿Están locos? Dice, no, señor, nos bajaron los cañones que necesitábamos y ahora le podemos seguir dando a estos hijos de puta. Y este que estaba a punto de subir al avión dijo, no, yo me quedo con ustedes. Por eso gran parte de las fotos, después él la encuentra porque su valijita estaba en la base de él que era en Mar del Plata. Claro. Y se queda.
Digo, ¿qué están gritando los soldados? Después emocionan. Ah, no, yo me quedo con ustedes. Bueno, disculpame que yo me emociono, ¿viste? Pero, ¿por qué se Te voy a contar algo de Jorge. Te voy a decir, te vuelvo a hablar como psiquiatra. Nosotros hemos tenido en Malvinas una guerra donde los héroes todavía están vivos. Sí. Entonces, han logrado que los chicos como Jorge, que tienen 20 años, y el hermano mayor de Jorge, que tiene 30, a 35 años de la guerra, no han conocido ningún soldado. Y he observado como psiquiatra que las personas más prejuiciosas con la guerra de Malvinas, Yo lo veteranos de mi edad. que cuando vos los haces hablar con un soldado, pueden llegar a quebrar sus telarañas de prejuicios. Son los veteranos de mi edad. Te voy a comentar algo. La Feria del Libro fue un desastre. La gente no fue porque salía plata, esto y aquello. Para verlo al Comodoro de Carvalho había una cola de 2 horas y media. Y yo le comenté algo, le digo, Comodoro, me dice, decime Carlos. Le digo, no tengo el honor, pero está bien. ¿Sabe una cosa? Los antiguos griegos, yo vengo de Grecia, decían que lo opuesto a la verdad no era la mentira, era el olvido. Acá hay una cola de 2 cuadras esperando los trenes, porque usted es Malvinas. Esto no se olvidó. Y gracias a Atlante como usted, que me dijo, usted es un Atlante. Bueno, deme un abrazo, qué sé yo, a mí se me cae la lágrima, un tipo de obra. Y un hombre de una sencillez realmente conmovedora, ¿no? Una sencillez conmovedora. Es decir, no fue una guerra en vano. No fue una guerra en vano, y eso se lo digo a Jorge, a nuestra amiga, no fue una guerra en vano. Tu gente peleó bien. Y hay gente de tu edad que también está dispuesta a defender tu patria. Porque tu patria, ¿qué significa? Es tu casa, es tus afectos, tus valores, es tus cariños. Es lo que te contiene, por decirlo en términos vos, sí. es lo que te Sí. es tu casa. Te voy a contar algo de ese soldado que escribió primero el libro Iluminados por el Fuego. Y su superior. Su superior es el hoy general Carlos Quevedo. General Carlos Quevedo dirigía el grupo de artillería aerotransportada de Córdoba, y él podía llevar, digo cualquier cifra, 700 soldados, tenía muchos más, entonces dijo, quiero voluntarios. Este soldado, el que escribió el libro Iluminados por el Fuego, Edgardo Esteban, Sí. al cual he entrevistado varias veces, fue voluntario. Fue voluntario. Luego, cuando empezaron los primeros bombazos aéreos de los ingleses, el soldado Edgardo Esteban tuvo ataques de pánico y sus superiores, para proteger al resto de la infección del pánico, lo mandó a retaguardia. Cuando lo mandó a retaguardia, él un día cambió la guardia con otro soldado, cayó una bomba y mató al otro soldado. Sí, no recuerdo el nombre de él, pero conozco la historia. Bueno, no voy a hablar porque... Hasta aquí, ¿no? el general Quevedo me dijo, doctor, hasta aquí, que una persona haya tenido ataque de pánico, yo podría haberlos tenido. Es comprensible. Comprensible. Y yo no puedo decir desde acá, donde a partir de Buenos Aires no he estado. No, Bueno, no puedo hablar. Que él haya tenido la desdicha de que cambió la guardia con otro soldado y murió el otro, es comprensible. Ahora, ¿por qué, le digo general, por qué todos sus soldados lo quieren abofetear e insultar? De lo que tengo entendido. Entonces, él me dijo, es muy sencillo, doctor. Y ahora vas a entender dónde está el problema, o sea, la enfermedad, dónde está la solución, o sea, la cura, y por qué no se puede conseguir. Todo el tiempo yo estuve mediando entre los dos, Entonces, el general me dijo, todos los años mis soldados, el día del aniversario de nuestro bautismo de fuego, hacemos una fiesta en Córdoba. Vienen todos los soldados con su familia.
El único que no puede venir es él. Porque Por lo siguiente. No es porque haya tenido ataque de pánico. No es porque haya cambiado la guardia y muerto con otro. Hasta podemos perdonarle su película. ¿Sabe por qué es? Porque él es el periodista más famoso de Malvinas. Y en 35 años no ha escrito, no un artículo, medio artículo hablando bien de un héroe. Entonces le digo, general, si yo consigo que Edgardo Esteban, con el prestigio que tiene... ¿Qué hubo héroe, señor? Bueno, digo, si yo consigo, general... Esteban, por ejemplo. Si yo Esteban. Yo le digo, general, si yo consigo que Edgardo Esteban, que es el periodista más grande que tiene Argentina Malvinas, más conocido, periodista de Más Telesur, digo, si yo y de Página 12, entonces, y además es el único soldado Malvinas vinculado a los organismos de derechos humanos, yo digo, general, si yo consigo que Edgardo Esteban publique 2, 3, 4 artículos sobre héroes consagrados, el teniente Teve, el soldado tal, el comodoro Carballo, general me dice, doctor, si usted consigue que Edgardo Esteban publique 3 artículos, no largos, así, hablando bien de algo de Malvinas, yo me hago responsable para que él venga a la fiesta de todos los soldados y le garantizo que lo van a abrazar. Voy a hablar con Edgardo Esteban y le digo, la condición es esta, y él me dice, ¿yo escribí algo positivo de un héroe de Malvinas? No, no, no y no. Inclusive cuando yo estoy hablando de Malvinas, no estoy hablando de Carballo, que vive, no estoy hablando de mi amigo, que viven, estoy hablando de los caídos, estoy hablando de Esteves, y puedo empezar a hablar de montones, ¿no? Sí. Solamente la Fuerza Aérea, pero puedo hablar también del teniente Márquez, y se le puso toda, señor, aviador naval, tenemos a patadas. Sí. Es decir, vamos a hablar de los caídos. Sí. No, inclusive a los aéreos actuales que están, que no hablen de mí. Claro. Porque tienen una dignidad, la gran puta. Perdón que me refiero así. Y estoy hablando de otros, tanto de la Fuerza Aérea, tanto del Ejército, o tanto de la Marina, de mío, a ver mis camaradas que murieron. Una dignidad de la Gran Siete, ¿no? Y una sencillez, que eso es lo que... Bueno, esto me hace acordar, voy a algo personal, no autorreferencial, ¿no? Hace unos meses estuve en Europa, ¿no? Bueno, yo estoy en la Termópila y estoy en Salamina y estoy recordando a todos los héroes que murieron ahí, ¿no? Y esta gente, evidentemente, debería haberse inspirado en esto, ¿no? Los marinos de Salamina, claro, o la gente que murió en las Termópilas, o el discurso, por ejemplo, de Pericles, ¿por qué estos hombres mueren? ¿Por qué vamos a morir? Y esta gente estaba convencida porque ahora es fácil hablarlo, pero subirte con un crucifijo a la cabina de un avión, o saber que ahí te vienen y vos estás en una trinchera, o cuando vas a un barco que te van a tirar las pepas, tenés que entrar al lugar de ellos. Yo me tomé un disparate el 2 de abril. Y el 2 de abril me fui con una... Tengo fotos, las puedo mostrar. Malvinas, Argentina. 2 de abril ahora, reciente. 2 de abril, recién. Malvinas, Argentina. Por todo Londres, por todo Londres. Y después delante del monumento de Churchill, las puedo mostrar. La puta que te pare, guante. Estoy recho y se me acerca un inglés. ¿Vos estuviste en Malvinas? Digo, no. Yo sí. ¿Fuiste combatiente? No, yo era de un buque mercante. Pero ustedes pasaban y nos tiraban regalitos, bueno, está bien, que se lo fue. Vamos a ver. Cuando iba a pagar la cerveza, me dijo, no, ya la pagó él, se fue. Tipo era marino mercante. Y te pagó la cerveza. Y él invitó a la cerveza, que yo le quería invitar a él. El tipo se la tomó porque estaba... Claro, ya se no dormí temprano, pero pagó. Así. Quiero demostrar que no hay odio ni nada por el estilo, ¿no? Lo que pasa es que yo reivindico lo que nos pertenece y que
Lo nuestro fue, como dicen algunos, no ellos. La invasión a las Malvinas, no, la recuperación de las Malvinas. Bueno, pero en fin. Y reivindicando de uno y de otro lado, pero sobre todo del lado nuestro, porque ahora resulta que los héroes de Malvinas también eran represores. Bueno, paremos un poco, muchachos. Y toca recordar las puteadas de antaño que me decían a mí zurdo y las puteadas de Ogaño que me dicen ahora facho. Yo me intento, le digo, profe, voy a la puta y me dicen zurdo. Vengo acá y perdón, me dicen facho. ¿Qué me dicen zurdo? Yo digo, bueno, vos sos un argentino que está bien. Psicoanalítico sobre un héroe de Malvinas. A ver qué te parece a vos. A ver si todavía no nos falta todavía mucho revisionismo sobre Malvinas. No, de luego eso pasa. Uno de los héroes del ejército más importantes es el teniente Roberto Esteves. Sí, el que estaba en... Sí. Estaba con el regimiento Señandí. Sí. No, y aparte estaba justamente en el canal. Te voy a contar dos anécdotas de Esteves. Porque conocí un soldado de él. Un soldado que se entrenó con él. El soldado se llama Diego Morano, vive en General Pico. Pero es muy reconocido. Total. Entonces, muy reconocido. Te voy a contar dos anécdotas. La primera es una anécdota y la segunda es un estudio psicoanalítico. Por esto que vos decís que a veces la historia tiene veladuras. Sí. Entonces, yo le dije a Diego Morano, ¿cómo era Esteves antes de la guerra? Antes de la guerra. Interesante. Entonces él me dice, mira, la guerra empezó el 2 de abril, pero nosotros éramos los colimbas nuevos que ingresamos en enero. Menos más. Entonces, ¿qué hizo Esteves? Esteves nos dijo, yo no lo voy a hacer a ustedes soldados, los voy a hacer comandos. Entonces, y nos dio un entrenamiento de élite. Claro, entrenamiento de comando. Entrenamiento de comando. Entonces, bravo, legalmente no podíamos ser comandos. Era bravo. Entonces, él nos dio un entrenamiento de élite. Y nosotros, por momento en Malvinas, podíamos desfilar sin casco, porque el comando puede andar... Sí, porque el comando lleva boina, no lleva casco. Entonces me dice, ¿vos te das cuenta que ese era mi superior? Mi superior era el tipo que durante 3 meses me entrenó para que yo sea Rambo. Pero luego en Malvinas, mi superior, el que iba primero a cagarse a tiro. ¿Cómo no vas a seguir un tipo así? Entonces ahora vamos a ir al análisis para que veas cómo se trabaja el psicoanálisis, que no es nada del otro mundo, es rigor puro. Esteves tiene una carta muy famosa que le dije al papá, una carta pre-mortem donde él intuye la posibilidad. Sí, yo, mamá, cuando recibas esto, yo estaré en este momento rindiendo cuentas de Dios, nuestro Señor. Sí. Y en un pasaje de la carta, su hermana estaba detenida. Esto es interesantísimo. Ahora voy a ese punto, porque un momento de la carta dice, bueno, después que yo muera, quiero que restauren la unidad familiar. Qué interesante que te recuerdes eso, ¿Cómo? Porque la hermana estaba detenida y él muere en combate, y él muere de una forma heroica, pero heroica totalmente. Entonces, ¿por qué restauren la unidad familiar? Porque el teniente Esteves tenía una hermana guerrillera. Exacto. Y la hermana Qué bueno que lo recuerdes eso, porque es que no, para ver justamente, para decirle a Jorge, vos fijate las veladuras que toda nuestra historia, ¿eh? Claro, o sea, el máximo héroe del ejército tenía una hermana guerrillera presa. Y como no sabemos si era guerrillera o la metieron por algo, bueno, no sé, estaba detenida. Estaba detenida por zurda guerrillera. En ese momento, hasta a mí me da mucha bueno, entonces, pero qué interesante, ¿no? Que vos muestres esa veladura, qué interesante que vos lo digas, no yo. Claro. Entonces, es lógico que en una familia donde por un lado tenías a un tipo en el liceo militar y por otro lado tenías una zurda guerrillera, hubiera quilombo, es lógico. Fue el momento.
Entonces estamos hablando de los 70. Entonces los 70 tuvieron ese momento donde la hermana Esteve era guerrillera y ese momento donde en el 82 Esteve se hizo un héroe. Él estaba muriendo en Madrid. Esa es la identidad argentina, sí, de un héroe impoluto. De los dos, de los dos. Entonces esta segunda parte de la historia, la veladura, la tachadura de que él tenía una hermana presa y que eso afectaba a la unidad familiar, no es aceptado ni por tibios ni por troyanos. No, y eso no se habla. Y me alegro que vos lo hayas traído. Yo lo sé, obviamente, porque siempre voy a hacer la apología de este hermoso hombre que fue Esteve, ¿no? Porque esa carta que le manda el padre es maravillosa. Pero a través de lo que les decían, para ver lo que significaba lo que estaba viviendo la Argentina en ese momento. La Argentina. En ese momento. Cuidado, Ella está acá y la sacan, pero muere en combate. ¿Y de qué forma, Porque defendiendo a toda su gente, bueno, pero en fin, entonces tenemos que ayudarle a Jorge a que entienda que la identidad de los argentinos, que esos dos son lo mismo, son hermanos, son lo mismo, que esos dos es la Argentina.